Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cuál es el drama que se vive en Ecuador y Bolivia, dos países que intentan regresar a lo que fue el socialismo del siglo XXI, en el que Evo Morales y Rafael Correa hicieron grandes transformaciones, pero en el caso de Rafael Correa, terminaron en un proceso de deterioro social y humano en el gobierno que le continuó, en el gobierno de Lenín Moreno, que es el gobierno de su ex vicepresidente por 6 años, y que nos pone en seria duda de si aquel modelo de desarrollo que nos sirvió para tener carreteras, hospitales, escuelas del milenio, infraestructura sanitaria, infraestructura vial, que nos llenó de centrales hidroeléctricas, nos convirtió en exportador latinoamericano de energía eléctrica no contaminante, que nos convirtió en un país donde la situación de esperanza, de euforia, de ganas de trabajar, se traducía en que la gente iba a trabajar en la construcción de este país en 3 turnos diarios de 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cómo pasamos de ese periodo a un periodo en el cual hemos vivido absolutamente lo contrario? No se ha construido obras, no se ha visto el trabajo humano, la gente vive en el desempleo, llegó una pandemia, se produjo una alta mortalidad, una tremenda morbilidad, no podemos salir del problema hasta la fecha de ahora. Hemos tenido un gobierno que realmente nos ha conciliado, ha convertido a ciertos valores, antivalores sociales en formas normales. Por ejemplo, el que los discapacitados lleguen a ser algo que es mejor que ser normal. En este país los discapacitados tienen tales privilegios que la gente que no es discapacitada se hace pasar por discapacitados para recibir tarjetas. Y lo hacen los jueces, lo hacen los asambleístas, y de esa manera evaden impuestos, pagan menos. O sea, ser discapacitado es mejor que ser sano. Llegamos a un momento en que ser desleal, ser traidor, es mejor que ser leal. Es más, si eres traidor, te conviertes en un individuo premiado, te llevan a un juicio, te dan privilegios, te dan prebendas y todo, con el fin de que seas traidor. Pero el problema no es que sea traidor, no es que sea traidor porque se dice no, lo que pasa es que estamos buscando la verdad y tenemos estas confesiones voluntarias, entre comillas, pero son en realidad confesiones que se hacen a manera de soborno, como se hacían en el tiempo de la Santa Inquisición, cuando nos llegaron a conquistar los españoles, en la que el presidente se le decía al torturado, o al que le iban a torturar, usted diga que mi enemigo, que era el de la familia del frente, el que tenía la mujer que a mí me gusta, el que tenía dinero, o el indígena que me caía mal, es el malo. Y él salía a gritar en la época de la Santa Inquisición que sí, que el otro, que yo le vi, que estaba adorando al diablo, que era ni sé qué, y por eso lo cortaban y lo mataban. Algo similar estamos viviendo en Ecuador. Pero además, esto de ser leal, pareciera que ya no es un valor. Ser honesto tampoco es un valor. Vemos cómo los asambleístas se reparten los hospitales, cómo los políticos más famosos de este país asaltan al seguro para hacer compras públicas, como el caso de la familia de Abdalá Bucaram, y hacen fraude, roban, sobreprecios y todo. Y eso pasa a ser visto como algo que es parte de la normalidad. Como cuando en Colombia, bueno, la mafia salía y los sicarios mataban a la gente en la calle. Era parte de convivir, de vivir en Colombia, ¿no? O si se mataban guerrilleros y soldados en la frontera de Ecuador, bueno, eso era parte de vivir en la frontera. Como si fuera hablar del oeste norteamericano, donde la gente se mataba en duelos en la calle, y eso era parte de la normalidad. O que
en el oeste norteamericano salgas a matar indios y traigas las cabelleras de los indios, parte de la normalidad. Esta parte de la normalidad es lo que ha pasado y hemos vuelto a vivir en el Ecuador. Que tu hermano te mienta, que tu hermana te mienta, que el vecino te mienta, que el amigo te mienta, que te engañe, que el tipo en cualquier negocio, en cualquier transacción te engañe. Bueno, parece una normalidad, y tan es así la normalidad, que en este país no se escandaliza el Ecuador, ni nadie, porque a la Policía Nacional le roben 532 millones de dólares, que son absolutamente irrecuperables porque no hay papeles de que se transfirió ese dinero a alguna parte. Fue tan bien hecha la trampa que no hay cómo recuperar la plata. Y ese robo hecho a la Policía Nacional, a los jubilados de la Policía Nacional y a todos los que están ahorita aportando los seguros, porque es el dinero que diariamente, que mensualmente le quitan a los policías como pensiones de jubilación, para hacer su pensión de jubilación en el tiempo futuro. Ese dinero que se lo ha desaparecido, pues no es noticia, no es escándalo, no ha significado la destitución de la ministra de Gobierno, del alto mando de la policía, no ha significado un escándalo internacional, una búsqueda de los delincuentes, no ha significado nada. Bueno, y este robo es el doble de lo que hasta el momento se ha gastado en la pandemia. En la pandemia solo se ha gastado 229 millones de dólares, mientras que en este robo se habla de 800 millones, de los cuales 260 y pico se sabe dónde están, pero del resto no se sabe siquiera dónde están. Esta es la situación en la que nos encontramos, y en esta situación tenemos tres individuos, o digamos tres grupos de individuos que nos tienen en este momento como dicen, en la zozobra. El primero, bueno, es evidentemente Lenín Moreno. Ya sabemos que era un enfermo crónico, que no era inteligente, que ahora descubrimos que no era honesto. También descubrimos que no era valiente. Recordemos que se fue a esconder en Guayaquil cuando vieron las manifestaciones en Quito, y que por último, cuando llegó la pandemia, se fue a esconder en Galápagos. Pero además ya sabemos que no dice la verdad, que miente, que es un hipócrita. Y finalmente, a todos nos queda claro que después de 3 años, ya vamos a tener 3 años y medio, es un mal presidente. Pero como antítesis de él, podríamos decir entonces que Rafael Correa era un individuo, primero, sano; segundo, inteligente; tercero, un individuo honesto. Porque decimos que es honesto, aunque salgan a gritar ahí, no, si se robó 60.000 millones de dólares. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué dejó todos los regalos que le hicieron por más de 2,5 millones en el Museo de Carondelet, mientras que el otro no lo hizo? Pregunta simple, ¿no? Luego tenemos, es valiente. Recordemos cuando se enfrentó a los policías que lo tenían sitiado, amenazado, y lo maltrataron dentro del cuartel de la policía. Lo secuestraron, y a la hora en que le dijeron tiene que renunciar, dijo, no, a mí me sacan con los pies por delante, pero como presidente. Y eso mostró su bravura. Luego, un individuo franco, completamente diferente de Lenín Moreno, que es un hipócrita, un individuo que la franqueza le brotaba por todos los poros, y eso lo convirtió en... A esa franqueza se le puso un calificativo, se le puso que era un prepotente, porque ser franco y decirte las cosas en la cara como eres, eso aquí se llama prepotencia para la cultura, básicamente de la sierra. En resumen,
se puede decir que fue un excelente presidente. Pero lo que a todos nos deja lelos y nos dejó desconcertados es a quién eligió para que lo reemplace y a quién su partido, no él, escogió para ser asambleístas nacionales. Entonces resulta que le sucede un individuo que es completamente contrario a Rafael Correa, Lenín Moreno, pero además de 136 candidatos que se presentan de Alianza País para ser asambleístas nacionales, ganan el puesto 70. De esos 75, 50 le traicionan, es decir, que del total de 136, más de 85 eran ya traidores. La pregunta es, ¿cómo finalmente, después de que hizo un país en desarrollo, cómo llegó a convertir a su partido y a su país en un nido de hipócritas, traidores, malagradecidos, cobardes? ¿Cómo? ¿En dónde estuvo el error? Y la pregunta, por supuesto, es, los candidatos que él está proponiendo en este momento, Arauz y Rabascal, ¿van a ser diferentes? ¿No se volverá a equivocar? Fundamentalmente, esto le pone entonces al problema de los candidatos que tienen para la presidencia en un grave dilema. El mayor problema que tiene Andrés Arauz es demostrar, lo mismo que Rabascal, demostrar que no son, en el caso de Rabascal, otro discapacitado oportunista, y en el caso de Arauz, otro hipócrita oportunista. Y eso es lo más complicado que tienen que hacer. Por supuesto, todos los enemigos de Correa que son candidatos, entre ellos Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, Guillermo Lasso, ya nos han probado que son rapaces. Y no solamente ellos, la mayor parte de los candidatos que están ahora son aves de rapiña. Entonces estamos los ecuatorianos en el gran dilema y en el momento más difícil de nuestra historia, cuando tenemos que elegir a una persona que nos saque de la pandemia, de la tragedia económica y de las dificultades que estamos viviendo, o nos hunda más hasta que realmente este país sea insoportable. Muchas gracias.